La invitación y la conexión para conversar con ustedes. Quinto Lucas, buenos días, ¿me escucha? Buenos, buenos días, ¿cómo está? ¿Me escucha bien? Sí, todo muy bien, ya lo estamos escuchando y lo estamos viendo en vivo y en directo. Un gusto tenerlo con nosotros. Perfecto, un gusto también. Bueno, principalmente para conversar, Quinto, sobre toda la situación que está ocurriendo con el país. Yo quisiera tener primero una impresión de suya, desde todo ámbito, desde ciudadano, político, académico, ex vicecanciller, de lo que pasa justamente con el país en las manifestaciones. Bueno, realmente el país vive una realidad muy caótica desde hace tiempo. No es una cuestión de las manifestaciones, ¿no? Porque Ya, ahora se trata de decir que el caos vino con las manifestaciones. ok. Lamentablemente, desde el gobierno de Lenín Moreno y después con el gobierno de Lasso, ha existido un caos institucional. Nosotros vemos una desinstitucionalización del país, vemos el tema de la violencia en las cárceles, en las calles. Entonces, más allá del tema económico, que el tema económico es otro problema muy grave, el desempleo, la situación que se nota en los jóvenes que no tienen trabajo, y bueno, no tienen trabajo y terminan saliendo o metiéndose en la delincuencia. Entonces es una situación muy compleja la que vive el país desde el gobierno de Lenín Moreno, lamentablemente profundizado durante el gobierno de Lasso. Muchos pensábamos que Lasso, más allá de su posición económica o de su mirada política, ideológica, iba a tener un gobierno mucho más serio, porque el Claro. gobierno de Lenín Moreno fue impresentable, pero digamos, pensábamos que iba a ser mucho más serio. Lamentablemente no está siendo así y creo que se debe un poco a que él quería ser presidente, pero no se imaginaba todo lo que significa ser presidente y lo que significa gobernar, y que además está asesorando por gente que en otros momentos ha marcado o ha mostrado que no ha tenido capacidad. Ordóñez, los asesores de Lasso son asesores que han estado vinculados en otras épocas, por ejemplo, al gobierno de Maguad, que también fue un gobierno frustrante y frustrado. Entonces, eso es un poco la situación que desemboca en esta realidad actual de las movilizaciones, de unas movilizaciones que empiezan como una, digamos, movilización nacional y se empieza a profundizar y a radicalizar y a generar casi un levantamiento en el que primero empezaron solo los indígenas y después se sumaron distintos sectores. En Quito lo estamos viendo, que Así son es. distintos sectores de la ciudadanía. Y se sigue sumando, ¿no, Entonces, Quinto? Siguen habiendo más muestras de respaldo, principalmente a las manifestaciones. Algo que no quisiera dejar pasar de lo que estás mencionando acerca de estas realidades. Hay un grupo de personas que está con todo el derecho en oposición a las marchas, ¿no? Irónicamente, salió una marcha para rechazar la marcha. Es decir, quienes decían que no marchaban salieron a marchar y está bien, ¿no? Cada quien tiene el derecho a opinar. Hay quienes creen que estas marchas son de vagos, son de violentos. El problema, Quito, es que, ok, lo puede pensar el vecino, lo puede pensar cualquier persona, pero parecería ser que lo piensa el presidente. De hecho, lo dijo en un mensaje hace pocos días, que esto es de un grupo pequeño de violentos. Y dice el presidente, aquí están las respuestas. ¿Se está respondiendo? ¿Crees que se está respondiendo o es que realmente ya nadie le cree porque ha venido acabando con su palabra, ¿no? claro, yo creo que el presidente ha liquidado su palabra, porque no ha cumplido muchas ofertas de campaña. Bueno, las ofertas de campaña no las ha cumplido, pero más allá de eso, una de las ofertas fundamentales era el tema del diálogo, el tema inclusive de diálogo con el movimiento indígena. Él, Claro. tenemos que recordar que en otras épocas, cuando estaba el expresidente Correa en el gobierno, él asusó movilizaciones indígenas y de trabajadores, él estuvo de acuerdo, apoyó, hizo discursos bastante incendiarios, digamos, contra... Entonces se suponía que iba a tener un diálogo y lamentablemente creo que todas las acciones dentro de esta movilización nacional, de este paro en general, han sido erradas. Primero, bueno, llevar preso a Leonidas Issa, lo que Claro. hizo fue provocar una indignación en muchos sectores indígenas y otros sectores que vieron cómo el gobierno empezaba a profundizar una actuación más bien, inclusive con rasgos fascistas en determinado momento. Y lo mismo pasa cuando se toma la Casa de la Cultura. Eso Eso es terrible. es algo que nunca había ocurrido.
Se podían marcar diferencias, lo que sea, pero no se marcaba una cuestión de tomarse la Casa de la Cultura. Los gobiernos tenían mucho cuidado, a no ser la dictadura por el 63. Entonces, yo creo que o el presidente está muy perdido o no entiende lo que está pasando, y realmente cuando habla de diálogo, por eso Leonidas Issa le dice, pero no hay documentos. Es como, a ver, yo ya no le creo su palabra, usted me tiene que firmar que va a hacer tal cosa, porque cuando me dice algo no le puedo creer. Ajá. Cuando se pierde la credibilidad en la palabra de un presidente, es muy peligroso porque es peligroso para la propia estabilidad del país. Y eso lo ha provocado el presidente y sus actuaciones, y creo que tiene que ver mucho con sus asesorías, que son bastante limitadas. Totalmente. Quito, dos cosas que decías tú que me parecen importantes recalcar. El tema de la Casa de la Cultura, el gobierno ha dicho en su explicación que están resguardando la Casa de la Cultura porque en las manifestaciones pasadas se habían tomado y toda la cosa, y que más bien ellos están cuidando la Casa de la Cultura. ¿Esto es un hecho o un acto para causar daño a la manifestación y no lograr que las personas tengan un espacio donde quedarse? Afortunadamente han habido universidades que están abriendo las puertas, por un lado. Y por otro lado, lo que tú mencionabas de la palabra. El presidente muestra un documento, Issa dice no hay documento. Ya hay un antecedente de una firma de documento que se hizo en la época de Moreno y que no se cumplió. Entonces, ¿qué tiene que pasar, Quinto? Ahí van las dos cosas. Claro, lo de la palabra, además lo vemos en los decretos. Imagínese usted lo que ha pasado con los decretos estos económicos que después salieron de la web de Presidencia diciendo de que no habían sido y cambiaron cosas. Todo eso muestra que hay, alguien dijo, parece la rectificadora Gutiérrez, como era el gobierno de Lucio Gutiérrez. Bueno, tiene rasgos, algunos rasgos así, pero son mucho más peligrosos porque son cosas que realmente están indignando a la gente. En cuanto al tema de la Casa de la Cultura, bueno, si nosotros vemos que primero la Fiscalía hace un allanamiento porque hay una denuncia anónima, bueno, yo mañana me peleo con el vecino de aquí al lado y hago una denuncia anónima que tiene explosivos en su casa para que vengan a allanarle la casa. O sea, es algo realmente, eso cuando en el exterior lo ven, dicen, pero este país, ¿qué le está pasando? Es un país que está caído de los pelos, ¿cómo pueden ocurrir este tipo de cosas? Entonces, primero ocurre eso y después ya directamente entra la policía que dicen para resguardar la casa. Es obvio que es una táctica o una estrategia para no dejar entrar a los manifestantes. Los manifestantes generalmente, históricamente, estaban en la Casa de la Cultura, sobre todo en el ágora de la Casa de la Cultura, porque es un espacio grande, porque cuando son miles de personas es difícil albergar en distintos lugares. Entonces creo que esa fue la táctica del gobierno, decir no van a poder entrar acá. De alguna forma causamos temor en otros espacios para que no le den lugares para poder estar mientras estén en Quito. Y bueno, finalmente primero la Universidad Salesiana, parece que ahora la Central, distintas universidades o distintos espacios empiezan a darse cuenta que es una cuestión humanitaria. Ya no es una cuestión de apoyar o no la protesta, es una cuestión de que hay niños, hay mujeres embarazadas, ahí está, ¿qué? ¿Van a pernoctar en la calle? ¿Van a estar ahí? No. Entonces, creo que las universidades tienen el deber y el derecho de dar esa ayuda humanitaria, más allá del hecho de las protestas. El gobierno lo que ha hecho con cercar la Casa de la Cultura, invadir la Casa de la Cultura, no solo es que ha cometido una ilegalidad, porque ha entrado en un lugar que además es autónomo, sino que además está yendo contra una acción humanitaria que brindaba la Casa de la Cultura, más allá de las críticas que se puedan hacer o no, de que era albergar a quienes venían caminando, sufriendo gases, sufriendo represión, y por lo menos tenían ahí un lugar donde estar, no a la intemperie. Claro, y esa es otra muestra de que el gobierno específicamente no está identificando la protesta como algo social, sino como un hecho vandálico que lo generaliza. De hecho, hay publicidades del gobierno en donde ya habla de caos o democracia, entonces ya está polarizando el presidente de la República su discurso. ¿Cree, Quinto, que
realmente el presidente cruzó la línea con el tema de la Casa de la Cultura. Le comento esto porque muchas personas han coincidido y creo que fue motivo de repudio generalizado, más allá de las manifestaciones que siguen pasando, el paro continúa, porque comparaban el tema con la dictadura, es decir, la imagen simbólica de ver militares, policías fuera de la Casa de la Cultura remontó a muchas personas a esta época de la dictadura. Claro, es que justamente simbólicamente es eso. Además, no solo que le están resguardando, sino que ingresaron dentro de la Casa de la Cultura, la gente se tuvo que ir de ahí. Primero, bueno, buscaron explosivos, además con un parte lamentable, con unos errores ortográficos lamentables, con una cosa, bueno, terrible, pero más allá de eso, claro, la gente dice, ¿en qué momento las botas, sean policiales o militares, entran en un recinto cultural? Claro, en un recinto cultural en el que no había ni explosivos, ni hay nada que tenga que ver. Lo único que podría haber ocurrido en determinado momento es que de repente, si venían los indígenas, le dieran un albergue humanitario, que podía ocurrir y que siempre lo hizo la Casa de la Cultura, con distintos presidentes de la Casa de la Cultura, con distintas visiones, inclusive políticas. Yo conozco los últimos presidentes y tenían distintas visiones políticas, pero siempre albergaban a los indígenas por lo que decía, por una razón humanitaria. Eso de tomar la Casa de la Cultura por parte de la policía o las Fuerzas Armadas no se daba desde la dictadura, desde el 63. Es mucho tiempo, pero además es esa imagen terrible. Y es la imagen que vemos en la televisión, que vemos los policías uniformados con esas armas para disparar gases lacrimógenos, casi como unos robots, tomando un espacio cultural, que además es un espacio cultural reconocido en América Latina. Claro. Porque la Casa de la Cultura, a partir de todo lo que significó esa teoría de Benjamín Carrión, del país grande culturalmente, pequeño pero grande culturalmente, y todo lo que significaba, logró calar en muchos países. Muchos países veían en Ecuador un ejemplo de lo que era la Casa de la Cultura. Como digo, más allá de los errores o las discrepancias que se puedan tener con las distintas administraciones, pero siempre la Casa de la Cultura es vista, entonces internacionalmente comete también otro error porque mucha gente dice, pero este señor ya se está pasando en todos los sentidos. Hablando de cosas, de temas internacionales, usted fue ex vicecanciller Quinto y creo que es importante analizar un poco la imagen que está teniendo el país ahora mismo a nivel internacional. El riesgo país ha subido, obviamente el gobierno trata de decir que es por culpa de las manifestantes, creo que es culpa del gobierno porque no ha sabido conducir el país desde en el año que ha estado. ¿Cree, Quinto, que estamos con un presidente que improvisa? ¿Cree que Lazo se le ocurren cosas, al rato? Es decir, y hablemos un poquito también del Plan Ecuador. Parecería ser que el presidente fue y dijo, chay, ¿ahora qué hago? ¿Qué digo? Y alguien le habría dicho, presidente, el Plan Ecuador como el Plan Colombia. ¡Eso! O sea, ¿estamos en un gobierno improvisado? Yo creo que es totalmente improvisado. Creo que el presidente quería llegar a la presidencia. Casi como aquel niño, digo yo, que quiere jugar en un equipo de Europa, que juega al fútbol y quiere ir a un equipo de Europa. Él creo que tenía como una cuestión desde muchos años, también lo investigué y lo conversé con alguna gente cercana, de que quería de que su sector de la familia tenga un presidente y él ser el presidente. Ya había sido un banquero exitoso, bueno, llegó a ser presidente. Y por eso gastó tanto dinero, por eso se puso... estuvo en tantas elecciones, bueno, hasta que al final ganó. Entonces yo creo que él entró en ese sentido, pero no imaginó y no le importó lo que podía ser gobernar, gestionar un gobierno. Y es increíble porque otros gobiernos sí llegaron a un nivel de hastío de la población, pero después de 2, 3 años. Claro. No de un año. Moreno mismo. Entonces, Moreno, y bueno, y Maguad y tantos, ¿no? El presidente Lazo le está ocurriendo casi lo que Bucarán. Bucarán fueron 6 meses, él es un año. Entonces, está ahí peleando un récord de hastío de la población con él. Pero más allá de eso, es justamente, yo creo que él actúa de acuerdo como hizo en la campaña a partir del TikTok, que era todo TikTok. Bueno, parece que él sigue
tiktokeando, Chuta. porque le dicen, hay que hacer un plan Ecuador porque hay violencia en las cárceles, porque hay narcotráfico, y él dice, sí, igual que el Plan Colombia. Él no sabe ni lo que fue el Plan Colombia. El Plan Colombia primero fue para un contexto determinado de Colombia, que estaba en una guerra de 50 años, una guerra en que había fuerzas beligerantes, fuerzas paramilitares, las mismas fuerzas armadas, distintas guerrillas, y además el narcotráfico. Era una situación totalmente distinta a la del Ecuador. Y el Plan Colombia, en principio, propuesto por Clinton, se suponía que era para un apoyo social, para que, por ejemplo, los campesinos, en lugar de plantar coca, pudieran plantar otros sembríos. Sin embargo, nunca llegó y la mayoría del dinero terminó siendo para acciones militares. Bueno, él mezcla eso con una realidad de un país que está en crisis porque él no supo gestionar cómo relacionarse con la sociedad y no supo gestionar ni siquiera cómo hacer seguridad por el tema del narcotráfico en las cárceles. Todo eso no necesita un plan Colombia y ningún gobierno externo va a querer ayudar para una cosa así. Lo que le van a decir, vea, haga una mejor gestión de seguridad, claro, mejore la realidad de sus cárceles, mejore la realidad de lo que significa la seguridad a través de la policía, que la policía no esté solo para la represión, sino que esté... Había alguien que decía, la policía tiene una facilidad para requisar la Casa de la Cultura, pero no tiene facilidad para poner orden en las cárceles. Entonces, eso es un problema interno, no es un problema que gobiernos extranjeros digan, quieran poner dinero, digamos, para inventarse un plan. Yo creo que también el presidente lo otro que tiene es que tiene esa visión de banquero que a todos quiere pedirles algo. Y la gente en el exterior lo ve con muy poca seriedad. Claro, imagínese usted, y con esto, chao inversiones, chao tratados, yo no sé cómo estaremos, bueno, ya lo dice acá, usted con la experiencia que tiene, no creo que estemos tan bien vistos con un gobierno que no tiene seriedad. De hecho, podríamos creer que tampoco podría darse este Plan Ecuador, digo yo, o sea... Yo creo que es como todo, como las carreteras que anunció, como tantas cosas que anunció, es para salir del paso, queda ahí, está en los medios unos días y después pasa otra cosa, y después, como no tiene alguna cosa, trata de atacar y de decir que la culpa ha sido del gobierno anterior, del gobierno de Correa. Bueno, eso es lo que vive el presidente actualmente, pero yo creo que eso no va a ocurrir. Pero el desprestigio del país no es de ahora por las movilizaciones. Si nosotros vemos, y alguien decía en turismo que ahora estaba bajando el turismo por las movilizaciones, el turismo bajó porque si nosotros vemos qué ponen los países en Europa, en Estados Unidos, ponen a Ecuador como un país peligroso. Claro, inseguro. Por las guerras entre pandillas, por las guerras en las cárceles, por la realidad social que vive. Eso es lo que han puesto antes de las movilizaciones. Entonces, la realidad de desprestigio del país no viene por las movilizaciones. No es de ahora. No es de ahora, es una consecuencia de la mala gestión del gobierno, lamentablemente. Quinto, usted mencionaba un asunto curioso. Bucaram duró 6 meses, pero a Bucaram le sucedió una revuelta y también una decisión parlamentaria. ¿Qué cree usted que pueda pasar hoy en comparación? Obviamente no son iguales los escenarios, pero alguien me decía, ok, sigue el paro, es el 9º día, ya entraron a Quito, pero ¿qué va a pasar? Porque ya hay voces, Quinto, de algunos manifestantes que ya no quieren escuchar nada, simplemente quieren que se vayan todos. Claro, bueno, sí, fue un momento muy distinto también. Las élites de la época también finalmente quisieron sacarse de encima a Bucaram, lo veían como un estorbo. Se juntaron muchos actores como para sacarse encima tan rápidamente 6 a meses, Bucaram. increíble. Claro, Bucaram ayudó también, ¿no? Pero sí, también se juntaron muchos factores, era otro momento del país. Hoy es una situación distinta porque también el país está inmerso y está dentro de lo que es la realidad de América Latina y lo que es la realidad global.
nosotros vivimos una guerra global por la hegemonía del mundo, una guerra que se ve en Ucrania, que se ve en distintos lugares y que están disputando tres potencias sobre todo, pero hay más disputa. Le están disputando la hegemonía a Estados Unidos. Y Estados Unidos ha regresado a su patio trasero, como se le denominaba en otra época, ha tratado de regresar a América Latina para tratar de mantener buenas relaciones. Pierde el gobierno de Colombia, que Colombia es estratégica muy importante, tratará de buscar una buena relación con Petro, y un gobierno que tiene una sumisión a las políticas de Estados Unidos, como Guillermo Lasso, no lo va a dejar caer así nomás. A no ser de que la situación se ponga muy, muy tensa, puede ser que busquen una salida de pedirle que renuncie, porque además ir a una muerte cruzada, primero que nadie quiere, ni en la Asamblea, en el Congreso, en la Asamblea, solo hay determinados diputados que están dispuestos a ir a la muerte cruzada y perder su curul. Hay muchos que tienen miedo de perder su curul, claro, porque es perder su sueldo, perder su trabajo. Entonces no quieren ir a eso. Y por otro lado, ir a una muerte cruzada, que tenga que existir elecciones en unos 3 meses, 4 meses, es muy complejo para los sectores de la derecha, para determinados sectores, porque podría ganar un candidato que sea apoyado por Rafael Correa. Podría, pero digo, todo esto está en los análisis. Sí. Por lo tanto, no van a querer que Lasso se caiga por una muerte cruzada. A lo sumo, le presionarán, terminará ingresando en la palestra a la Embajada de Estados Unidos y le presionarán determinados sectores de las élites de Quito y Guayaquil y le dirán tendrás que renunciar para que asuma el vicepresidente. Claro. Pero para eso creo que todavía falta un poco. Creo claro. que todavía tiene determinados apoyos. Es decir, Quinto, si las élites o quienes lo sostienen a Lasso, que bueno, es un grupo muy pequeño, los medios de comunicación, en algún momento se hastían, ahí sí ya la cosa podría complicarse para el presidente. Ahí se complica, pero y también está el apoyo de Estados Unidos. Claro. Que es importante porque juega mucho en la interna. No es solo aquello de la conspiración, sino que juegan mucho en moverse en la interna. Okay. Lasso sabe que necesita ese apoyo y necesita el apoyo de ciertas élites. Él también se ha peleado con determinadas élites. Hay sectores que ya están un poco cansados. Entonces, lo que sí puede existir que en determinado momento la mayoría de las élites, como la propia Embajada de Estados Unidos, digan, no, nos está trayendo más problemas que soluciones. Así es. Entonces es mejor presionarlo para que renuncie y asuma el vicepresidente y ahí quedamos todos tranquilos. Digo, estoy pensando que ellos pueden pensar así. Ellos pueden pensar así. Y también algunos mandos de Fuerzas Armadas y de la policía, y de Fuerzas Armadas sobre todo. Pero creo que en determinado momento podría ocurrir eso. Ahora, ahí está de que Lasso acepte renunciar. Claro. Porque el problema es que si no renuncia, si van a muerte cruzada, si se llegan a la votación en la Asamblea, tienen que ir a una elección. Y una elección creo que muchos no quieren una elección. Tienen mucho temor, saben lo que pasó en Colombia, saben lo que está pasando en América Latina, que de alguna forma están regresando gobiernos progresistas. Entonces, no creo que se arriesguen a una muerte cruzada. Entonces, Quinto, ¿qué puede ocurrir con las manifestaciones? ¿Diálogo? ¿Hasta qué punto el diálogo? Es que si Lasso fuera algo inteligente, y si tuviera algunos asesores un poco inteligentes, en lugar de hacer TikTok, de hacer solo spot de televisión, realmente iba a un diálogo. Iba a un diálogo y cedía en las cosas que tenía que ceder y en las otras que dice que no puede ceder, no cede, pero iba a un diálogo de verdad, con documentos, como dice Leonidas Sisa. Claro. Firmando documentos y comprometiéndose, porque finalmente sale el ministro de Agricultura a decir que sí, que van a hacer tal cosa, que van a hacer lo otro, pero no se compromete en nada. Entonces, ¿quién cree en el diálogo? Si fuera algo inteligente, abriría ya un diálogo y les diría, bueno, vengan a conversar en Carondelet abiertamente y pongamos todas las cartas sobre la mesa.
Así es. Creo que él cree que es una debilidad eso. Y en este momento, con una situación en el país, con una gran movilización que va hacia el levantamiento, no es una debilidad. Sería una capacidad, justamente, él habla de encuentro, de gobierno del encuentro, de dialogar con los distintos sectores que están, que además, en principio, nadie planteó que se fuera Lasso. Lo que pasa es que pasan los días, la gente ve que no hay diálogo y las propias bases empiezan a enojarse y a decir, bueno, si este señor no quiere hablar, bueno, que se vaya. Claro, y además, todo el mundo. Y además estos ingredientes de meterlo preso a Issa, de mandar un decreto de excepción, claro, de querer meter preso a los manifestantes, pero apoyar a los otros. Es cierto, la gente no salió diciendo fuera Lasso, pero ya hoy la gente dice fuera Lasso. Es terrible. Claro, eso es lo increíble, porque además en los puntos que plantea la CONAIE, que son puntos distintos, en ningún momento plantea una movilización indefinida para que se caiga el presidente. Ajá. No, era para dialogar sobre esos 10 puntos. Y los que conocemos también al movimiento indígena, sabemos que el movimiento indígena dialoga y pone sobre la mesa determinada cantidad de puntos, pero dialoga sobre todo o conversa sobre los más importantes y llega a acuerdos sobre los más importantes. No es que quiere, a ver, los 10 puntos tienes que cumplir. A rajatabla. Entonces esa es la incapacidad de un gobierno de ir a un diálogo y decir, bueno, sí, primero que están pidiendo cosas que son muy fáciles de cumplir algunas. Entonces, ahí vemos una incapacidad de diálogo y la gente se cansa. Porque además, después de tantos días, movilizándose, caminando, durmiendo en las avenidas, la gente se cansa. Cualquiera. Y quienes no están ahí empiezan también a cansarse porque empiezan a decir, este gobierno es un incapaz de conversar, de tener una posibilidad de llegar a una solución. La solución no es la represión. La represión, además, en cuanto a cansancio, el movimiento indígena tiene esa capacidad de tantos siglos de esperar, que esperar un poco más, tiene mucho más, claro que sí. Más capacidad, tal vez que otros de esperar, de seguir y seguir en los días. Entonces creo que el gobierno es el que tiene la pelota en la cancha de él. Totalmente. Tiene que conversar. Quinto Lucas, ex vicecanciller y académico, gracias por estar con nosotros, gracias por tu tiempo, te vamos a molestar en otras ocasiones para seguir conversando. Quinto, sus palabras para despedirnos. No, gracias a usted, un gusto haber estado conversando y un saludo fraterno, cordial a todos los amigos y amigas que están escuchando el programa. Muy bien, nos vemos Quinto, chau chau. Ahí estuvo, mis queridos amigos, en vivo y en directo, nuestro primer invitado del día de hoy, Quinto Lucas, ex canciller y académico, hablando un poco sobre la realidad de lo que ocurre, de lo que pasa, de lo que está ocurriendo, hasta dónde será que Lasso realmente tiene las horas contadas, será que la situación se vuelve más y más crítica, será que realmente la Asamblea espera que pase esto para tomar una postura, tomando en consideración que obviamente los asambleístas no pueden salir, fuera Lasso, fuera, porque la policía les va a caer y lo van a meter preso. Entonces andan con mucho cuidado.